De primeras no pensaría ahora mismo en un 100% eléctrico, todavía no, porque no creo que estuviera todo preparado como para poder tener autonomía suficiente para no tener problemas de recarga. Lo veo que no, porque no se puede recargar. Pero claro, si no tenemos suficientes puntos de recarga, pues es que claro, la gente pues no lo va a comprar. En las grandes ciudades todavía se podría, pero en el mundo rural sería imposible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hacen falta puntos de recarga para coches eléctricos en el medio rural. Es una demanda de los ciudadanos que ha trasladado el procurador del Común. Enseguida les contamos cuántos puntos hay y cuántos serían necesarios. Pero antes repasamos otros titulares que nos deja la semana. El presidente de la Junta de Castilla y León abría esta semana las comparecencias de la Comisión de las Eólicas después de 3 años desde su creación. Mañueco negó que tuviese nada que ver con ninguno de los hechos y anunció nuevas medidas de control para las empresas públicas. Entrevistamos al presidente de las Cortes de Castilla y León para hacer balance de este complicado primer año de legislatura. Luis Fuentes analiza cómo ha afectado la pandemia a la actividad de la Cámara y realiza una previsión de cómo se espera que sea el curso político que viene. La procuradora de Ciudadanos, Alba Bermejo, nos enseña su albergue en Ledigos, justo en la mitad del Camino de Santiago francés. Un pequeño pueblo palentino de apenas 60 habitantes que también está notando la crisis de la COVID-19. Este año hay muy pocos peregrinos y casi ninguno llega del extranjero. El presidente de la Junta abría este jueves las comparecencias de esta legislatura de la Comisión de Investigación sobre la trama eólica y los terrenos de Portillo, una comisión que lleva abierta 4 años. El resto de las comparecencias no se celebrarán hasta septiembre y los grupos de la oposición creen que esto se ha hecho para que tenga menos repercusión. Mañueco reitera que no tenía nada que ver con la adjudicación de parques eólicos ni con los gastos de la oficina en Bruselas. Yo no he tenido que ver en todo este proceso judicial nada. Ni me han citado ustedes, ni me han llamado a declarar, ni la Fiscalía, ni ninguna responsabilidad, ningún tribunal de justicia. Ha insistido en que es ajeno a todo y ha defendido su honestidad, pero PSOE y Ciudadanos han justificado que compareciese. Usted estaba ahí siempre y porque por su actual responsabilidad es usted quien tiene más información, no se van a ir de rositas y todos ustedes lo van a acabar pagando. Usted podía haber pedido mi comparecencia ante esta comisión. No lo pidió. Pues no olvidemos que lo que aquí tratamos de esclarecer constituye posiblemente el caso de corruptelas y tramas más extenso e intrincado de todos los que esta comunidad ha tenido la desgracia de ser testigo. Yo le recomendaría que utilizara la palabra presuntas corruptelas y tramas. Es obviamente claro e indubitado que usted poco puede aportarnos a esta comisión porque las competencias que ha tenido en su época de consejero nada tienen que ver con los hechos que analiza esta comisión de investigación. El presidente ha asegurado que las decisiones las tomaban los jefes de servicio de industria y que ningún delegado territorial le informó de nada. Dice que las imputaciones son a personas particulares que no actuaron como altos cargos. Y recaerá sobre aquellas personas condenadas el peso de la ley. Y anunciaba nuevos requisitos de control. Implantaré un control público preventivo de los entes del sector público de Castilla y León, un compliance que pueda evitar en un futuro casos como este. Ha criticado que el PSOE utilice como estrategia comparecencias como esta. Todas las autoridades de la comunidad asistieron este lunes al homenaje organizado por la Junta para recordar a las víctimas de la COVID-19, que ya superan las 4.600 en Castilla y León. Se organizó en Segovia, una de las provincias más afectadas por el coronavirus. Con el adagio en sol menor de Albinoni, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, daba comienzo un homenaje donde se ponía en valor a quienes se han ido. Hemos perdido una generación de personas valiosas. Recordemos su aportación a lo que Castilla y León es hoy. Eduardo Estevez perdió a sus padres con solo 3 días de diferencia. Se fueron, pero antes ya habían cumplido. El trabajo, la honradez. Fernando Gil sufrió el virus en su propio cuerpo. El dolor físico se unía a la incertidumbre. La evolución diaria de la enfermedad y de mi propio estado personal me causaba momentos de temor, de abatimiento. Con los que se fueron y los que se quedaron pero pasaron mucho miedo estuvieron internistas como Eva. Agradecemos el reconocimiento recibido en este tiempo, pero las historias de héroes habitualmente acaban bien
Y debajo de nuestros uniformes hay personas. La pandemia les ha dejado lecciones. Intentemos hacer felices a los que están a nuestro alrededor. Y desde el sufrimiento en primera persona, un mensaje. Por favor, esto no ha acabado todavía. Cada imprudencia no la sufre uno solo. La sufren muchos, la sufrimos todos. Esta placa que presidía el acto se colocará en la sede de la Presidencia y en los hospitales de la comunidad. En ella se puede leer: hay huellas imborrables, vuestro testimonio de vida permanecerá siempre en nuestra memoria. Llega agosto y acaba el primer año de esta 10ª legislatura en las Cortes y también primer año para su presidente, para Luis Fuentes, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias. Bien, realmente han sido unos meses complicados, pero bueno, los hemos llevado bastante bien. Como le decía, primer año al frente de la institución. ¿Cuál ha sido lo mejor y cuál ha sido lo peor? Bueno, lo mejor de todo es comprobar que la sociedad en Castilla y León está viva, que hay los representantes que salieron elegidos desde las elecciones que tuvimos en abril del año pasado, realmente han dado ese espaldarazo a la sociedad de Castilla y León, esa pluralidad de castellanos y leoneses. Y lo peor, como no puede ser de otra forma, han sido estos meses que hemos tenido y que seguimos teniendo, porque no podemos olvidar que todavía el virus lo tenemos con nosotros y que tenemos que ser responsables toda la sociedad. Precisamente le quería preguntar sobre estos meses. ¿Ha sido difícil tomar esas medidas necesarias? Yo creo que el Parlamento, las Cortes de Castilla y León, hemos sido un ejemplo de adaptación a las circunstancias. No se nos puede escapar que las circunstancias han sido muy complicadas, pero creo que hemos sabido adaptarnos y, como digo, de ser un ejemplo. Fuimos los primeros, incluso antes de que hubiera el confinamiento, para plantear las medidas de confinamiento de aquí de la casa. Pero también hemos sido pioneros en la vuelta otra vez al trabajo, es decir, en el momento en que hemos podido tener las circunstancias sanitarias adecuadas, hemos vuelto otra vez a nuestra actividad parlamentaria presencial y hemos tenido además un trabajo frenético en estos últimos 6 meses. Para que se hagan una idea, en este último año hemos tenido 2 reformas estatutarias, hemos tenido 3 proyectos de ley, hemos tenido 2 proposiciones de ley y 6 decretos. Si de cara a otoño se espera una segunda ola, no sé si ya plantean qué medidas se pueden adoptar para que no se pare en ningún momento la actividad, no se paren las comisiones ni los plenos. De hecho, nosotros no se han paralizado más que durante los 15 días oficiales que tuvimos. El resto prácticamente hemos tenido plenos de una forma o de otra, prácticamente todos presenciales. No se ha parado, como digo, en ningún momento ninguna actividad ni administrativa ni de gestión de las Cortes. Es decir, hemos tenido una actividad por teletrabajo, sí que lo tenemos preparado y que todas esas medidas que hemos tenido que implementar de una forma apresurada, ya las tenemos preparadas por si acaso, ojalá no sea así, tuviéramos una necesidad de un confinamiento en octubre. Sí, precisamente sobre la distribución en los plenos hemos visto procuradores más separados de lo habitual, usando incluso la tribuna alta, incluso votaciones a mano alzada, pero solo en uno de los plenos no se dio eso. En el debate del Estado de la Comunidad, todos los procuradores estuvieron en sus sitios habituales. ¿Por qué se siguió ese criterio? ¿No había posibilidad de contagio ese día? Lo explico perfectamente. No, porque ese día teníamos las medidas sanitarias, nos permitían tener esa situación. Es decir, hasta ese momento los decretos sanitarios nos obligaban a tener una cierta distancia social y nosotros la cumplíamos. A partir de ese momento, incluso en ese pleno, solicitamos evidentemente la autorización de las autoridades sanitarias y lo que se nos permitía es o esa distancia social o la utilización de las mascarillas. ¿Qué ha ocurrido para que volviéramos otra vez? Pues lo que todos estamos viendo, unos rebrotes indeseados y en el cual evidentemente el Consejo de Gobierno volvió otra vez a retomar unas nuevas medidas sanitarias y, por supuesto, nosotros, como en todas las actuaciones que hemos tenido, hemos sido escrupulosos en aceptar esas medidas sanitarias. Lo que sí que se usa en las Cortes son las mascarillas, pero le quería preguntar por otros parlamentos. Por ejemplo, en el Congreso vemos habitualmente imágenes de procuradores que no están en el turno de su palabra, pero tampoco llevan mascarillas. ¿Qué le parece? Eso tendrá que decidirlo la autoridad de ese Parlamento. Yo creo que ayer incluso la propia presidenta, la señora Batet, llamó a la cuestión a muchos de esos parlamentarios. Esa es mi opinión personal ahora. Es decir, creo que no es un buen ejemplo
que les estamos pidiendo un sacrificio a nuestros conciudadanos, les estamos diciendo que tienen que tener cuidado, que ser responsables, tener unas distancias de seguridad, utilizar la mascarilla. Creo que tenemos que ser mucho más ejemplares en nuestra labor. Mucha de la gente se fija en nosotros. Sobre la labor periodística en los parlamentos, ahora mismo se ve un poquito mermada por las medidas de seguridad. No se puede preguntar en los pasillos. Si esta situación se prolonga, no sé si podría haber alguna solución. Nosotros lo que aceptamos es lo que se nos pide de forma sanitaria, es decir, que se garantice esa distancia. Evidentemente, y todos sabemos que en lo que normalmente llamamos canutazo, esa distancia de 1,5 metros no es fácilmente aplicable. Es decir, todos, y yo comprendo que todos los periodistas quieren hacer esa pregunta, intentar acercar lo más posible el micro al interviniente, pero claro, los decretos sanitarios es lo que nos dicen. Tenemos que guardar ese 1,5 metros de seguridad, tenemos que mantener esa mascarilla, tenemos que tener las responsabilidades. Por eso nosotros hemos habilitado unas zonas específicas para que todos los periodistas que quieran hacer cualquier tipo de actuación tengan todas las garantías sanitarias, pero también todas las garantías de libertad para que puedan hacer su trabajo aquí en las Cortes. Hemos conocido que desde Europa van a llegar ayudas para hacer frente a esta crisis del coronavirus. Es momento de presentar proyectos, muchos de ellos puede que relacionados con la transformación digital o el reto demográfico. Castilla y León tiene una oportunidad en ese ámbito. Como todos ustedes saben, yo presido una de las comisiones del Parlamento Europeos, de la CALRE, de la Confederación de Asambleas Legislativas, y nuestro proyecto es exactamente eso. Nosotros estamos llevando ahora mismo una ronda con distintas diputaciones de Castilla y León para saber cuáles son esos modelos de gestión que han tenido en algunos casos. E incluso hemos tenido reuniones telemáticas con otros parlamentos, y lo que vamos a hacer es el día 1 y 2 de octubre un gran congreso aquí, una gran jornada aquí en Castilla y León, en Zamora. Esperemos que la COVID nos lo permita, y tener esas conclusiones. También preside otra institución, la hasta hace poco llamada Fundación Villalar, ahora Fundación Castilla y León. Precisamente se anunció que dentro del presupuesto se iba a destinar más a fines sociales y al reto demográfico. ¿Ya hay algún plan previsto? Volvemos a lo mismo, es decir, se han trastocado prácticamente todos los objetivos que teníamos al principio del año en esta fundación, y lo que sí que estamos es trabajando sobre nuevas actividades. Pero también tengo que decir que quizás la más influyente durante este periodo, del 2020 hasta el 2023, será ese 5º centenario, la conmemoración de ese 5º centenario del movimiento comunero. Y por lo tanto, realmente sí que le vamos a dar otra cara completamente distinta, más cercana al ciudadano, más social, más divulgativa, no tan institucional como se venía hasta este momento de esa fundación. ¿Y hasta qué punto se va a aumentar el presupuesto? Realmente vamos a mantener el mismo presupuesto, por lo tanto, lo que tenemos es que cambiar los objetivos y los fines, es decir, no hacer tanto institucional, sino hacer más labores divulgativas, más labores de llegada al ciudadano. Muy bien, Luis Fuentes, presidente de las Cortes, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros seguimos con más temas, precisamente con las iniciativas que presentan los grupos en esta institución. Si hablamos de las proposiciones no de ley, durante este primer año se han presentado 666 y se han debatido un 43%, pero si hacemos recopilación de cuántas se dejaron sin debatir la pasada legislatura, la cifra llega hasta 956. Hoy les explicamos por qué sucede esto. En las Cortes existen diferentes tipos de iniciativas. Unas pueden ser presentadas por el Gobierno, los partidos o por los procuradores a título individual. Las más habituales son las interpelaciones, que son un debate más extenso con un miembro del Gobierno, las proposiciones no de ley o las preguntas orales o escritas. El primer paso es el registro de la iniciativa. Se comprueba su naturaleza por los servicios jurídicos y se admite a trámite en la mesa. La Junta de Portavoces, formada por el presidente y por los portavoces de los grupos, deciden cuáles van al Pleno según los límites máximos, aunque también puede que nunca se debatan. Hay iniciativas que no se han tramitado nunca, o sea que han quedado, se han presentado, han sido admitidas a trámite, se recogen en la relación de asuntos pendientes para poder ser incluidos a Pleno, y por decisión del propio grupo que lo ha presentado, que ha preferido decidir sobre otras iniciativas,
o por alguna no se han incluido. Lo mismo sucede con las iniciativas que se debaten en las comisiones. Desde que se registran hasta que llegan a la mesa pasan unos 15 días. Salvo que haya un número de iniciativas excesivo, que sucede que hay veces que entran muchas preguntas escritas o muchas iniciativas, que entonces nos hace retrasarnos para que no entren en la siguiente mesa todas. El problema recae en todas las que no se debatan en el Pleno o en las comisiones caducarán entre legislaturas. Tan solo el año pasado caducaron 956 proposiciones no de ley, 118 interpelaciones, 326 preguntas escritas y 60 preguntas orales, entre otras iniciativas. Los grupos conocen los límites del debate, aún así las presentan, aunque son conscientes de que desaparecerán con el tiempo. En las Cortes también existen otras que están exentas de caducar. Son las referidas a la Diputación Permanente, al Estatuto o las presentadas por órganos externos como el Consejo de Cuentas. Esta institución propia lleva a la Cámara todos los informes de fiscalización, es decir, los de controles del funcionamiento de las cuentas públicas de la comunidad. Uno de los últimos, el relativo a la renta garantizada de ciudadanía, se ha debatido 2 años después de ser presentada. Esto sucede por varias circunstancias. Que ha habido elecciones entre medias, entonces eso modificar un poco los tiempos porque hay momentos en que la actividad de la Cámara se para. También por iniciativas económicas ordinarias o por los presupuestos. Cuando son presentados los presupuestos de la comunidad, la Comisión de Economía y Hacienda a partir de ese momento se dedica solo a presupuestos. A todo esto se suma que de una legislatura a otra han pasado 14 informes sin debatir, de los 64 que elaboró el Consejo de Cuentas. De ellos solo quedan 3 y su actual presidente aboga por un debate más cercano en el tiempo. Lo creo, lo defiendo, lo hemos incorporado a nuestro plan estratégico y yo creo que la eficacia precisamente de nuestra institución y fundamentalmente desde el punto de vista de las Cortes pasa porque la comparecencia del presidente, en este caso mi comparecencia, se acerque más a la política activa. Todo para que el debate político no quede desactualizado. A la hora de cambiar de coche son muchos los que se plantean la alternativa del vehículo eléctrico, pero finalmente la descartan. El problema son los puntos de recarga. En Castilla y León solo hay 139, una cifra muy lejana a los 20.000 que debería haber para que este vehículo se generalice. Puntos de recarga como este no son frecuentes en el paisaje de Castilla y León, mucho menos en el medio rural. Se ha lanzado la promoción, la oferta o el uso y el disfrute de un coche eléctrico sin tener la infraestructura suficiente. En el medio rural no sé qué puntos de conexión puede haber, pero yo creo que debe haber poquitos pueblos. Tienen que haber muchos más puntos de recarga. En lo poco que he visto, no hay suficientes puntos de recarga. Según los datos de la Junta, en Castilla y León son 139 los puntos de recarga. La mayoría se encuentran en las ciudades, por ejemplo en Valladolid, donde hay 86. Este número limitado hace que muchos no se decanten por esta alternativa. Hay puntos muy concretos, solo en el centro, tampoco ni en los barrios de la propia ciudad. Entonces sería un poco descabellado el poder plantearse comprarse un eléctrico. Tengo un híbrido y no me compraría un eléctrico porque no hay punto. Compraría un coche eléctrico a lo mejor para ciudad, si tuviera un coche pequeñito eléctrico para andar por ciudad, pero para el otro me compraría un coche híbrido. Estas quejas ciudadanas han llegado al procurador del Común, que ha emprendido una actuación de oficio para pedir a la Consejería de Empleo e Industria más zonas de recarga, principalmente para el medio rural, por ejemplo, con medidas de discriminación positiva para su instalación. Del mismo modo, solicita más información sobre los puntos existentes, algo de lo que se quejan en la calle. Suelo viajar a Coruña, con lo cual es un viaje largo y sí que me plantea las dudas de si llegaríamos. A lo mejor sí hay en alguna estación de gasolinera o tal, pero no lo sé, lo desconozco. En los próximos 10 años, tiempo de despegue para el vehículo eléctrico, serán necesarios 3 millones de puntos de recarga públicos en la Unión Europea y 400.000 en España, que actualmente se encuentra por debajo de países como Suecia, Holanda y Alemania. En Castilla y León sería necesaria una flota de 20.000 puntos de recarga repartidos entre las ciudades y el medio rural. Emprender en el medio rural para combatir la despoblación es uno de los retos de la comunidad. Hay quien ya lo ha hecho. Una de nuestras procuradoras regresó hace 5 años a Ledigos, en la provincia de Palencia, y hasta allí nos hemos acercado para conocerla un poco mejor.
Decidí entrar en política porque me quería presentar para alcaldesa de mi pueblo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al presentarme como candidata ya había una lista y como solo podían ser 2 miembros, pues no tuve oportunidad de poder formar parte de la lista del ayuntamiento. Finalmente me propusieron desde el partido meterme en una lista de Cortes. Me dio un poco de vértigo inicialmente, pero accedí y bueno, pues aquí estoy. Mi principal objetivo al entrar en política era dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos que vivieran en Castilla y León, que en el medio rural y en el urbano tuviéramos los mismos beneficios y los mismos derechos. Con 17 años me marché de Castilla y León, me fui a vivir a Navarra, donde empecé mis estudios de periodismo y más tarde me trasladé a vivir a Cádiz como jefa de informativos. Yo soy una enamorada de Cádiz, pero mis hermanos me ofrecieron la idea de emprender aquí en mi pueblo, en la casa de mi abuela, volver a las raíces, a los orígenes. En 2015 decidimos restaurar la casa de mi abuela, que era La Morena, por eso se llama Albergue La Morena, un albergue de peregrinos turístico dentro del Camino de Santiago. El libro que estoy leyendo es En los zapatos de Valeria. Siempre prefiero libro en papel. La última película que he visto en el cine, Mientras dure la guerra. Mi hobby es hacer yoga. La red social que más utilizo es Instagram. Prefiero ir en coche. En vivienda prefiero hipoteca. Las compras suelo utilizar mucho el pequeño comercio local y también por internet. Soy más de playa. Sí que podría pasar un día entero sin teléfono. Un sueño por cumplir es viajar por todo el mundo con mi familia. Es un municipio muy pequeñito, tiene alrededor de unos 60 habitantes, pero en verano se llena de alegría, se llena de niños y es una gozada estar aquí. Está enclavado entre Tierra de Campos y la Vega de Saldaña. Estamos justo en el meridiano del Camino de Santiago francés, que estamos a 379 kilómetros de Santiago de Compostela. Cuando vienen los peregrinos o visitantes, turistas que quieren conocer nuestro pueblo, siempre está abierta la iglesia. Tiene sus orígenes a mediados del siglo XVII, es de estilo barroco y cuenta con una nave central con 2 capillas a los lados. El retablo es posterior, pero lo más importante de la iglesia de Santiago es que es la única de España que cuenta con 6 Santiagos. Y dentro de los 6 Santiagos podemos destacar el Matamoros, podemos destacar el Santiago Apóstol, un relieve también del Santiago Peregrino. Lo más gratificante es conocer culturas diferentes. Vienen de distintas nacionalidades, pueden venir desde Brasil, China, Dinamarca, no importa la nacionalidad. Y también tenemos muchos peregrinos españoles. Tardamos mucho en abrir por el tema burocrático, entonces es una de las medidas que yo creo que deberíamos de mejorar en Castilla y León. Aumentar los servicios de los municipios, ayudas a la natalidad fundamentales, ayudas al asentamiento, dar unos servicios sanitarios que sean equitativos al resto de la población de Castilla y León y sobre todo un mensaje para las personas que viven en los pueblos es dar la bienvenida a aquellas personas que queremos volver al pueblo y emprender, que no somos forasteros, que somos los de siempre. La llegada del coronavirus al Camino de Santiago, a este pueblo, a Ledigos, ha sido devastador porque todo el turismo internacional pues, se ha visto muy perjudicado y por lo tanto ahora solo contamos con el turismo nacional. Tengo que recalcar que el 80%, si no es más, de nuestros peregrinos, de nuestros clientes son extranjeros. Hay muchísimo miedo en los pueblos, pero creo que los castellanos estamos muy concienciados y sabemos que si adoptamos las medidas de seguridad vamos a poder con el virus. Mi deseo es que los jóvenes en esta tierra decidan quedarse, porque Castilla y León sigue siendo una tierra de oportunidades.
La actividad parlamentaria para en agosto, pero estos meses nos han dejado algunas imágenes poco habituales, muchas de ellas nunca vistas, mascarillas, hidrogeles e incluso votaciones a mano alzada. Con algunos de los mejores momentos y también con algunas anécdotas, nos despedimos hasta septiembre. Cuídense. Muy bien. Perdón, pero con esto de la mascarilla se seca la boca. Si ya está limpio en la tribuna, puede tomar la palabra. Si se pone la mascarilla al revés no sirve para nada. Ninguna propuesta de resolución. Por favor, mantengan las manos en alto hasta que terminemos la votación. A los consejeros selectivos. Para la intervención puede usted prescindir. Perfecto. Señorías, aunque crean que no los escucho y no les veo cuando están protestando con la mascarilla, claro que les veo. No tienen el uso de la palabra. Perdone, no señoría, tienen el uso de la palabra. Le pido a usted el respeto suficiente para no tomarme por tonto. Un momento, por favor. Un momento. No he dicho... Un momento, señor. Un momento. Si me dejan hablar, porque creo que el turno de palabra lo tengo yo. No están en el uso de la palabra. No están en el uso de la palabra. Tranquilos. Vamos a ver, venga. Presidenta, las sustituciones. Sí, perdón. Entendemos aprobada por asentimiento la creación de esta de esta comisión. Del 15 de marzo al 15 de mayo, en tan solo un mes se ha registrado un total de... El señor procurador, don Pedro Luis García Reglero. Perdón. De 2017 a 2020 han pasado 30 años. 3 años. Perdón, 3 años. Al señor... no me acuerdo del apellido, el señor... Pascual, perdóneme. Muchas gracias, doña Alicia García Sánchez. No sé que vaya mañana con los nombres. Su prolija intervención, yo no sé si un desliz, un lapsus lingüe, prolija y extensa intervención, crisis económica sin parangón y sin precedente, numerosos circunloquios y que en algunos casos ha sido un tanto huera. Me preocupa enormemente, casi me desazona, me azora, me encocora y me causa severa preocupación. El confinamiento a unos les ha dado por beber, a otros les ha dado por comprar juegos eróticos, a otros les ha dado por ver la televisión, a otros por leer, pero desde luego vamos a ver si nos centramos. De hecho, te está grabando, no sé si en algún momento alguien te preguntará, esa famosa...